Toronto Blue Jays vs Baltimore Orioles, predicción MLB, 30 de julio de 2025. Blue Jays en Orioles 12:35 del día ET, José Berríos será el abridor por Toronto. Berríos, en 22 aperturas, tiene una efectividad de 3.83 con whip de 1.25. El derecho poncha al 20.6% con 8.4% de boletos. Roletazos al 38.6% con 1.20 jonrones por cada 9 entradas. Dean Kremer abrirá por Baltimore. Kremer tiene 21 apariciones con efectividad de 4.23 y whip de 1.25. El derecho poncha al 19.6% con 6.3% de boletos. Roletazos al 39% con 1.19 jonrones por cada 9 entradas. Baltimore batea 292 en sus últimos 7 juegos. Berríos tiene efectividad de 6.12 en sus últimos 5 juegos y de 6.07 en 8 aperturas diurnas. Kremer tiene efectividad de 2.65 en 8 apariciones como local. En los últimos 7 juegos, el bullpen de Orioles tiene ERA de 2.08, mientras que el de Blue Jays es de 7.45. Toronto tiene marca de 6-10 como visitante frente a abridores de la Liga Americana con whip de 1.30 o menor, con pérdida de menos 3.6 unidades. Orioles tienen marca de 10-5 en casa frente a equipos con porcentaje de victorias entre 540 y 620, con ganancia de más 5.4 unidades. Juega Baltimore menos 115, Boston Red Sox vs Minnesota Twins, predicción MLB, 30 de julio de 2025. Red Sox en Twins, 1 de la tarde ET, Brayan Bello será el abridor por Boston. Bello tiene 18 aperturas con efectividad de 3.32 y whip de 1.28. El derecho poncha al 18.1% con 8.5% de boletos. Tasa de roletazos del 50.3% con 0.96 jonrones por cada 9 entradas. Bailey Ober abre por Minnesota. Ober tiene 17 aperturas con efectividad de 5.28 y whip de 1.41. El derecho poncha al 18.2% con 5.4% de boletos. Roletazos al 28.7% con 2.05 jonrones por cada 9 entradas. Regresa de una lesión en la cadera. Boston batea 264 en sus últimos 24 juegos con bullpen de ERA 2.28. Minnesota batea 233 en sus 52 juegos diurnos. Bello tiene efectividad de 3.00 en sus últimas 10 apariciones. Ober tiene ERA de 8.47 en sus últimos 6 juegos. El bullpen de Twins tiene ERA de 4.11 en sus últimos 23 juegos. Boston ha ganado 3 de 4 como visitante frente a equipos con récord perdedor, con ganancia de más 2 unidades. Minnesota tiene marca de 4-7 en casa frente a abridores de la Liga Americana con ERA de 3.70 o menor, con pérdida de menos 5.2 unidades. Juega Boston, Washington Nationals vs Houston Astros, predicción MLB, 30 de julio de 2025. Nationals en Astros 2 de la tarde ET, Mackenzie Gore será el abridor por Washington. Gore tiene 21 aperturas con efectividad de 3.52 y whip de 1.27. El zurdo poncha al 29.3% con 9% de boletos. Roletazos al 35.1% con 0.99 jonrones por cada 9 entradas. Ryan Gusto abrirá por Houston. Gusto tiene 23 apariciones con efectividad de 5.18 y whip de 1.48. El derecho poncha al 23% con 7.6% de boletos. Roletazos al 35.2% con 1.46 jonrones por cada 9 entradas. Gore tiene ERA de 3.39 en 12 aperturas como visitante. Gusto tiene ERA de 6.35 en 13 apariciones como local. El bullpen de Washington está en gran forma, el de Astros, no. Nationals tienen marca de 10-3 como visitantes frente a equipos de la Liga Americana con OVP de 330 o menor, con ganancia de más 12.9 unidades. Houston tiene marca de 1-10 en casa en julio, con pérdida de menos 14.4 unidades. Juega Washington, Philadelphia Phillies vs Chicago White Sox, predicción MLB, 30 de julio de 2025. Phillies en White Sox 2 de la tarde ET, Taijuan Walker abrirá por Filadelfia. Walker tiene 22 apariciones con efectividad de 3.84 y whip de 1.35. El veterano poncha al 18.9% con 8.4% de boletos. Roletazos al 43.1% con 1.59 jonrones por cada 9 entradas. Adrian Hauser abre por Chicago.
Hauser tiene 11 aperturas con efectividad de 2.10 y whip de 1.22. El derecho poncha al 17.1% con 8% de boletos. Roletazos al 47.5% con poco daño de jonrón. Filadelfia batea, 241 como visitante. White Sox batean, 281 en sus últimos 6 juegos. Walker tiene efectividad de 5.02 en sus últimas 13 apariciones. Hauser tiene ERA de 1.38 y récord de 5-0 en 5 aperturas en casa. Phillies tienen marca de 3-9 como visitantes frente a abridores, que permiten 0.5 jonrones o menos por apertura, con pérdida de menos 6.6 unidades. White Sox tienen marca de 18-20 como underdogs en casa de más 1.25 o más, con ganancia de más 7.1 unidades. Juega White Sox más 1.26. Atlanta Braves vs Kansas City Royals, predicción MLB, 30 de julio de 2025. Braves en Royals 2 de la tarde, ET, Joey Wentz abrirá por Atlanta. Wentz tiene 28 apariciones con una efectividad de 5.76 y whip de 1.57. El zurdo poncha al 20.4% con 11.2% de boletos. Roletazos al 39.4% con 1.19 jonrones por cada 9 entradas. Dallas Keuchel será el abridor por Kansas City. Keuchel firmó un contrato de ligas menores y tuvo una efectividad de 4.73 en 16 y 2/3 entradas en AAA en sus últimas 4 temporadas en MLB, tiene una efectividad de 6.24 y whip de 1.69 en 277 entradas, con 176 ponches y 42 jonrones permitidos. Wentz tiene ERA de 2.81 en sus últimas 5 apariciones. Los Royals tienen marca de 26-28 en casa con pérdida de menos 5.7 unidades. Juega Atlanta, Chicago Cubs vs Milwaukee Brewers, predicción MLB, 30 de julio de 2025. Cubs en Brewers 2 de la tarde, ET, Shota Imanaga abrirá por Chicago. Imanaga tiene 14 aperturas con una efectividad de 3.12 y whip de 1.04. El zurdo poncha al 17.6% con 5.4% de boletos. Roletazos al 28.2% con 1.62 jonrones por cada 9 entradas. Freddy Peralta será el abridor por Milwaukee. Peralta tiene 22 aperturas con una efectividad de 2.81 y whip de 1.09. El derecho poncha al 26.1% con 8.4% de boletos. Roletazos al 38% con 1.04 jonrones por cada 9 entradas. Chicago batea, 239 en sus últimos 6 juegos y Milwaukee, 256. Imanaga tiene ERA de 4.13 en sus últimas 5 aperturas. Peralta tiene ERA de 1.55 en 11 aperturas en casa. El bullpen de Cubs tiene ERA de 6.01 en los últimos 23 juegos, el de Brewers, 244. Chicago tiene marca de 11-15 como visitante ante equipos con récord ganador, con pérdida de menos 1.7 unidades. Milwaukee tiene marca de 12-4 en casa ante abridores zurdos, con ganancia de más 8.3 unidades. Juega Milwaukee menos 120. Pittsburgh Pirates vs San Francisco Giants, predicción MLB, 30 de julio de 2025. Pirates en Giants 3:45 de la tarde, ET, Mike Burrows abrirá por Pittsburgh. Burrows tiene 12 apariciones con una efectividad de 4.15 y whip de 1.33. El derecho poncha al 23.7% con 8.9% de boletos. Roletazos al 40.1% con 1.38 jonrones por cada 9 entradas. Logan Webb abrirá por San Francisco. Webb tiene 22 aperturas con efectividad de 3.38 y whip de 1.24. El derecho poncha al 25.6% con 5.3% de boletos. Roletazos al 50.9% con 0.66 jonrones por cada 9 entradas. Pittsburgh batea, 210 como visitante. Burrows tiene ERA de 5.71 en 5 aperturas fuera de casa. Webb tiene ERA de 2.88 en 2 aperturas en casa. Pirates tienen marca de 8-11 al handicap en juegos diurnos como visitantes, con pérdida de menos 5.1 unidades. Juega San Francisco en la línea de carrera menos 1.5 a más 1.02. New York Mets vs San Diego Padres, predicción MLB, 30 de julio de 2025. Mets en Padres 4 de la tarde, ET, Clay Holmes será el abridor por New York. Holmes tiene 21 aperturas con efectividad de 3.40 y whip de 1.28.
El derecho poncha al 18.4% con 9.2% de boletos. Roletazos al 55.8% con 0.87 jonrones por cada 9 entradas. Yu Darvish abrirá por San Diego. Darvish tiene 4 aperturas con efectividad de 9.18 y whip de 1.80. El veterano poncha al 13.8% con 11.3% de boletos. Roletazos al 50.9% con 1.08 jonrones por cada 9 entradas. Holmes tiene ERA de 3.32 en 11 aperturas como visitante. El bullpen de Mets tiene ERA de 1.19 en sus últimos 6 juegos. Los Mets han ganado 3 de 4 como visitantes frente a equipos con récord ganador, con ganancia de más 2.4 unidades. Padres tienen marca de 6-7 en casa frente a equipos con porcentaje de victorias entre 540 y 620, con pérdida de menos 1.8 unidades. Juega Mets menos 125, Colorado Rockies vs Cleveland Guardians, predicción MLB, 30 de julio de 2025. Rockies en Guardians 6:40 de la tarde, ET, Kyle Freeland abrirá por Colorado. Freeland tiene 19 aperturas con efectividad de 5.24 y whip de 1.52. El zurdo poncha al 16.5% con 5.8% de boletos. Roletazos al 44.4% con 1.24 jonrones por cada 9 entradas. Parker Messick abrirá por Cleveland. Messick hará su debut en Grandes Ligas. El zurdo ha tenido buenos números en AAA esta temporada con una efectividad de 3.47 y whip de 1.27. Colorado batea 259 en sus últimos 23 juegos. Cleveland batea 220 en sus últimos 25. Los Guardians no cuentan con su cerrador. Rockies tienen marca de 2-2 como visitantes frente a equipos con récord perdedor en sus últimos 4 juegos, con ganancia de más 2 unidades. Guardians tienen marca de 6-9 en casa ante abridores zurdos, con pérdida de menos 2.9 unidades. Juega Colorado, Tampa Bay Rays vs New York Yankees, predicción MLB, 30 de julio de 2025. Rays en Yankees 7 de la noche ET, Zach Little, será el abridor por Tampa Bay. Little, en 21 aperturas, tiene una efectividad de 3.72 con whip de 1.11. El derecho poncha al 16.5% con 3.3% de boletos. Roletazos al 41.3% con 1.82 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.90. Will Warren abrirá por New York Yankees. Warren, en 22 aperturas, tiene una efectividad de 4.82 con whip de 1.44. El derecho poncha al 26.7% con 10.8% de boletos. Roletazos al 43.8% con 1.03 jonrones por cada 9 entradas. Los Yankees batean 272 en casa frente a rivales divisionales. Warren tiene efectividad de 3.02 en 11 aperturas en casa. Tampa Bay ha perdido 11 de sus últimos 14 juegos como visitante, con pérdida de menos 7.6 unidades. Yankees tienen marca de 15-10 en casa frente a equipos con récord ganador, con ganancia de más 1.1 unidades. Juega New York 133. Los Ángeles Dodgers vs Cincinnati Reds, predicción MLB, 30 de julio de 2025. Dodgers en Red 7 de la noche ET, Shohei Ohtani, será el abridor por Los Ángeles Dodgers. Ohtani tiene 6 aperturas con efectividad de 1.50 y whip de 1.00. El derecho poncha al 27.7% con 6.4% de boletos. Roletazos al 35.5% con 0.75 jonrones por cada 9 entradas. Nick Martínez abrirá por Cincinnati. Martínez tiene 23 apariciones con efectividad de 4.69 y whip de 1.22. El derecho poncha al 17.2% con 5.8% de boletos. Roletazos al 36.8% con 1.12 jonrones por cada 9 entradas. Los Ángeles batea 222 en sus últimos 23 juegos. Los Reds batean 256 frente a abridores zurdos. Ohtani ha promediado 2 entradas por apertura. El bullpen de Cincinnati tiene ERA de 2.95 en sus últimos 24 juegos. Dodgers tienen marca de 4-12 como visitantes frente a equipos con récord ganador en sus últimos 16 juegos, con pérdida de menos 12.8 unidades. Reds tienen marca de 9-6 como underdog en casa de más 1.00 o más, con ganancia de más 4.1 unidades. Juega Cincinnati más 1.53. Miami Marlins vs St. Louis Cardinals, predicción MLB, 30 de julio de 2025.
Marlins en Cardinals 7:45 de la noche ET, Cal Quantrill abrirá por Miami. Quantrill tiene 20 aperturas con efectividad de 5.05 y whip de 1.33. El derecho poncha al 19% con 6.2% de boletos. Roletazos al 35.7% con 1.26 jonrones por cada 9 entradas. Miles Mikolas abrirá por St. Louis. Mikolas tiene 20 aperturas con efectividad de 4.94 y whip de 1.30. El veterano poncha al 16.1% con 5.3% de boletos. Roletazos al 37.5% con 1.50 jonrones por cada 9 entradas. Quantrill tiene ERA de 3.65 en sus últimas 5 salidas. Mikolas tiene ERA de 6.17 en sus últimas 9. El bullpen de Marlins tiene ERA de 2.57 en sus últimos 24 juegos. Miami tiene marca de 13-10 como underdog visitante entre más 1.25 y más 175, con ganancia de más 9.2 unidades. Juega Miami más 1.30. Texas Rangers vs. Los Angeles Angels, predicción MLB, 30 de julio de 2025. Rangers en Angels 9:38 de la noche ET, Nathan Eovaldi será el abridor por Texas. Eovaldi tiene 17 aperturas con efectividad de 1.50 y whip de 0.88. El veterano poncha al 27.4% con 4.9% de boletos. Roletazos al 51.7% con poco daño de jonrón. José Soriano abrirá por Los Ángeles Angels. Soriano tiene 22 aperturas con efectividad de 3.79 y whip de 1.40. El derecho poncha al 20% con 10.8% de boletos. Roletazos al 67.5% con poco daño de jonrón. Los Ángeles batea 211 en sus últimos 7 juegos. Eovaldi tiene efectividad de 0.38 en sus últimas 4 aperturas. Soriano tiene ERA de 5.37 en 11 aperturas en casa. El bullpen de Texas tiene ERA de 3.07 en sus últimos 24 juegos. Rangers tienen marca de 18-5 en julio con ganancia de más 15.8 unidades. Los Ángeles tiene marca de 5-9 en casa frente a equipos que superan a sus oponentes por 0.5 carreras o más por juego, con pérdida de menos 2 unidades. Juega Texas menos 125. Seattle Mariners vs Athletics, predicción MLB, 30 de julio de 2025. Mariners en Athletics 10 de la noche ET, Bryan Woo será el abridor por Seattle. Woo tiene 20 aperturas con efectividad de 2.91 y whip de 0.95. El derecho poncha al 24.3% con 4.8% de boletos. Roletazos al 39.1% con 1.14 jonrones por cada 9 entradas. Jeffrey Springs abrirá por Athletics. Springs tiene 22 apariciones con efectividad de 4.13 y whip de 1.20. El zurdo poncha al 18.9% con 7.8% de boletos. Roletazos al 32.2% con 1.50 jonrones por cada 9 entradas. Seattle batea 203 en sus últimos 7 juegos, pero su bullpen tiene ERA de 2.01. Athletics batean 246 frente a abridores derechos. Wood tiene ERA de 2.84 en sus últimas 4 salidas. Springs tiene ERA de 3.63 en 13 apariciones nocturnas. El bullpen de Athletics tiene ERA de 3.01 en sus últimos 23 juegos. Seattle tiene marca de 9-6 al under como visitante frente a abridores zurdos. Athletics tienen 5 unders en sus últimos 8 juegos en casa. Juega el under de 10 entre Seattle y Athletics. Arizona Diamondbacks vs Detroit Tigers, predicción MLB, 30 de julio de 2025. Diamondbacks en Tigers 1 de la tarde ET, Ryne Nelson abrirá por Arizona. Nelson tiene 22 apariciones con efectividad de 3.29 y whip de 1.02. El derecho poncha al 20.2% con 7.8% de boletos. Roletazos al 40.4% con 0.90 jonrones por cada 9 entradas. Chris Paddack abrirá por Detroit. Paddack tiene 21 aperturas con efectividad de 4.95 y whip de 1.28. El derecho poncha al 17.6% con 5.7% de boletos. Roletazos al 36.4% con 1.38 jonrones por cada 9 entradas. Nelson tiene efectividad de 2.80 en 12 aperturas. Paddack tiene efectividad de 6.04 en sus últimas 10. El bullpen de Arizona tiene ERA de 3.38 en los últimos 25 juegos, mientras que el de Detroit tiene 6.13 en sus últimos 24.
Diamondbacks tienen marca de 19-18 como visitantes frente a abridores derechos, con ganancia de más 1.7 unidades. Detroit ha perdido 7 de 11 en casa, con pérdida de menos 6.3 unidades. Juega Arizona más 1.18.